Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Doy gracias al Señor, hermano, por estar una vez más con todos ustedes, después de ya un largo tiempo que no venía a la radio. Bueno, el motivo fue porque estuvimos haciendo un viaje misionero por la provincia de Entre Ríos, Corrientes y también por la provincia de Misiones. Gracias al Señor porque nos acompañó. Aprovecho para saludar a los hermanos Gerardo en Entre Ríos. Señor bendiga a Gerardo, a su familia, que nos recibieron en su casa, nos atendieron re bien. También saludo a la hermana Sandra de Misiones, a la hermana Gladys de Misiones, al esposo de la hermana Sandra. Que el Señor bendiga a toda su familia, igualmente al hermano Rubén, a la hermana Gladys. El Señor bendiga a la hermana Patricia, a Norberto, al pastor Richard. Señor bendiga grandemente también a la hermana Nilda, al hermano pastor Jorge. Y bueno, al pastor Alonso también el Señor bendiga grandemente. Bueno, a todos los hermanos que uno no recuerda en este momento todos los nombres, pero bueno, agradecido por la atención que nos han dado y bueno, y también por habernos permitido compartir con ellos a Cristo. Agradecido al Señor por la vuelta. Es la primera vez que viajamos en coche con mi esposa a una provincia, a 1.200, 1.400 kilómetros. Nunca lo habíamos hecho. Es la primera vez y bueno, y gracias a Dios que Dios nos acompañó en la ida y en la vuelta. Y bueno, hermano, hoy vamos a comenzar
a compartir con ustedes. Ustedes saben que yo comparto sistemáticamente la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a comenzar con el libro de Primera de Corintios. El Señor nos puede ayudar a transitar en este libro. Es un libro muy hermoso, como todos los libros de la palabra de Dios. Y bueno, espero que ustedes puedan recibir esta meditación que vamos a hacer del libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, no sé cuánto tiempo, eso solamente Dios lo sabe. Y bueno, vamos a tratar de ser lo más claro posible con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a tratar de ser lo más claro posible. También al hermano Carlos, a la hermana Reina de Misiones. Mire, me estaba olvidando de mi amigo, hermano Carlos y la hermana Reina, una hermosa familia, que el Señor les bendiga grandemente, y bueno, y que puedan ellos cada día afirmarse en el Señor, y pueda el Señor prepararlo para el ministerio. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, especialmente a la hermana Nilda, hermano Jorge, que nos atendieron en su casa. Y bueno, gracias al Señor por el aguante. Y bueno, el Señor le pueda recompensar a ellos como Él solo lo puede hacer, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, hermano. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti, para poder dar tu palabra. Vengo a ti a través de tu amado Hijo Jesucristo y ruego, Señor, que seas tú glorificado y alabado, ensalzado. Te pido para que los ojos del entendimiento de los hermanos que escuchan la radio puedan ser abiertos, Señor, y poder ellos comprender y saber cuál es aquella supereminente, cuál es la esperanza a la cual ellos han sido llamados, como dice en el libro de Efesios, ¿no? Cuál es la esperanza a la cual ellos han sido llamados. Para eso necesita, Padre, los hermanos necesitan los ojos del entendimiento abiertos, ¿no? Y que tú le puedas dar espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti, Señor, alumbrando los ojos del entendimiento de ellos, para que puedan saber cuál es la esperanza de su vocación, ¿no? Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, ¿no? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra de Dios en los cielos. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro. Hoy vamos a hacer una exposición por arriba nada más, hermano. Muchas veces ustedes van a ver que yo repito muchas veces que voy para adelante y después vuelvo para atrás, y voy para adelante y voy para atrás de nuevo, y eso porque así es el Espíritu, ¿vio? El Espíritu nos lleva, nos trae. Y bueno, yo hoy voy a dar una introducción así por arriba, pero vamos a ir profundizando. También quiero decirle a los hermanos que voy a estar predicando este libro de Primera de Corintios todos los días a las 11 de la mañana. Eso por YouTube. Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, por YouTube. Si ustedes quieren seguir este estudio de Primera de Corintios, o esta meditación, mejor dicho, del libro de Corintios, todos los días a las 11 de la mañana voy a estar desarrollando cada versículo, cada capítulo de este libro. Gloria al nombre del Señor. Y entonces empecemos por el capítulo 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano,
Ahora fíjese ustedes que Pablo acá fue llamado a ser. ¿Vio? ¿Por qué a ser? Ya él era apóstol. Porque el Señor Jesucristo lo levantó, el Espíritu Santo lo levantó ahí en Hechos capítulo 15 o capítulo 13, no me recuerdo bien. El Espíritu Santo ya lo levantó a él como apóstol. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 13, hermanos, dice: ministrando estos al Señor, en el versículo 2, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé, a Saulo, para la obra a la cual yo lo he llamado. ¿No? A la obra apostólica, digamos, ¿no? Y bueno, dice que entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, los despidieron, ¿no? Y bueno, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, bueno, empezaron su viaje misionero en Seleucia. Pero acá la palabra de Dios en 1 Corintios nos dice llamado a ser. Bueno, los corintios tenían que recibirlo a Pablo como apóstol enviado de Dios para ellos. Y por eso Pablo puso llamado a ser apóstol. Es decir, que ellos tenían que recibirlo a él como la voz de Dios, ¿vio? Como aquel que hablaba por Dios a ellos. Y en el principio no fue así. En el principio ellos no lo consideraron mucho a Pablo, por lo que vamos a ver después, sino que ellos escucharon su palabra, pero el rango que Pablo tenía como el de apóstol, predicador y maestro, ellos no lo recibían, no lo recibieron en primera instancia. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando uno quiere establecer una iglesia local. Muchas veces uno va con el entusiasmo, ¿no?, de poder establecer el orden o la doctrina o la enseñanza o el evangelio que aprendió, ¿vio? Pensando que la gente lo va a reconocer a uno como la voz de Dios, como el enviado de Dios, como aquel que fue levantado por Dios para hacer ese trabajo. Pero resulta que no es así. Y a veces pasan años y años en la vida de un pastor, donde él es reconocido como lo que es, ¿vio? A veces pasan 10, 15 y aún 20, 30, aún 40 años y todavía no lo reconocen al hermano como un enviado de Dios. Ellos lo ven como el hermano fulano, por ejemplo. No, ellos lo ven como el pastor, pero le llaman pastor así, pero ellos no lo reciben a ese hermano como la voz de Dios para ellos, ¿vio? Porque Pablo era la voz de Dios para los gentiles, para la iglesia gentil. Es decir, que Dios hablaba a través del apóstol Pablo, como lo hizo con Jesús para el pueblo de Israel. Jesús era la voz de Dios. En el tiempo que él vino y estuvo en este mundo, Dios hablaba por medio de su Hijo, ¿no? Y también Dios habló por medio de Jeremías, Dios habló por medio de Isaías, de Nehemías, y bueno, de muchos profetas Dios habló. Ellos eran la voz de Dios para su tiempo y tenían un mensaje de Dios especial para un pueblo especial, ¿vio? Pero el problema no está en los que son enviados, sino en aquellos a quien ellos hablaban, llevaban el mensaje. Pablo no fue reconocido como el maestro, predicador y apóstol por los corintios, en la primera carta a los corintios. Él fue y predicó lo que Dios le había dado para que predicara, que él predicaba
a Cristo y a este crucificado, dice la palabra del Señor. Ese es el problema de las iglesias. Las iglesias no reconocen a aquellos que son enviados. La iglesia no sabe dónde está la voz de Dios. Hoy la voz de Dios está en sus siervos, muchas veces, en aquellos que desarrollan la palabra de Dios, en aquellos que hablan la palabra de Dios. Ahí está Dios, ahí está la voz de Dios para la iglesia. Pero los hermanos ven al pastor como un hombre más, ¿no? Como alguien que ellos mismos pueden suplantar, pero el hombre que Dios escoge no puede ser suplantado por cualquiera. No puede ser suplantado por cualquiera. A veces ponemos a cualquiera para reemplazar, pero al fin y al cabo el que lo tiene que poner es Dios, ¿no? Para que suplanten al pastor, que como en el caso de Timoteo, ¿no? Que Timoteo fue el que suplantó a Pablo cuando Pablo no estuvo. Y bueno, entonces Pablo, por eso dice, Pablo llamado a ser, ¿vio? Pero él era apóstol, pero para los corintios no lo era. Y entonces Pablo, así en una declaración de esperanza, ¿no? En un deseo en su corazón, él dice, llamado a ser apóstol de ustedes, por así decirlo. La voz de Dios de ustedes, ¿no? Ustedes tienen que aceptar que Dios habla por mi boca, que lo que yo hablo es la palabra de Dios, es el consejo de Dios, que lo único que traigo es bendiciones para ustedes. Bueno, por eso dice, llamado a ser apóstol. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ve usted a su pastor? Una vez Jesús se puso delante de los discípulos, o mejor dicho, estaba de espalda a los discípulos estaban detrás de él estaba seguramente mirando el horizonte, por así decirlo, y le preguntó a los discípulos en cierta ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas, ¿no? Eso decían los discípulos cuando Jesús le estaba dando la espalda. Después Jesús se da vuelta y lo encara a ellos, se pone de frente y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y no pudieron contestar. Se quedaron sin palabras, no sabían quién era Jesús. No lo pudieron definir. Nadie dijo, tú eres la voz de Dios para nosotros. Tú eres el enviado de Dios. No lo pudieron reconocer. Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, recibió la revelación del Espíritu Santo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Parecería que para que uno pueda llegar a ser pastor en una iglesia local, los hermanos tienen que ser revelados en ese hecho. ¿Vio? Reconocer al pastor como un instrumento, como la voz de Dios, es una revelación. Porque al principio no lo recibíamos así. Cuando recién llegamos a la iglesia, para nosotros el pastor era un hombre como nosotros. Era un ser humano común como nosotros. Pero cuando pasa el tiempo vemos que el pastor es la voz de Dios. ¿No? Y con Dios no se discute. Usted no va a discutir con Dios. ¿No? Y tampoco va a juzgar usted lo que Dios habla. Usted tiene que aceptar lo que Dios habla y seguir la dirección. Pero usted tiene que estar seguro, plenamente seguro, que el pastor que lo está pastoreando a usted realmente sea un hombre puesto por Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Y por el mensaje, por el evangelio que predica. Porque no todos los pastores predican lo mismo. Hay pastores que se predican a sí mismos, otros predican por envidia,
otro por codicia, pero el que es puesto por Dios, él predica la verdad. Él está comprometido con la verdad, tanto en el hablar como en el vivir diario. ¿Vio? No es fácil que los hermanos reconozcan al pastor puesto por Dios de la noche a la mañana. Ellos tienen que ir viendo que lo que él habla se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque habla la palabra de verdad, habla la palabra de Dios. Y Dios respalda su palabra. ¿Vio? La garantía de que la palabra de Dios se va a cumplir es Dios mismo. Entonces, ¿cómo definimos al pastor? ¿O cómo usted ve a su pastor? ¿Como un hombre como usted? ¿Un hombre débil, un hombre que es frágil, un hombre que se equivoca, un hombre...? No. No es así como lo tenemos que ver a nuestros pastores. A nuestros pastores tenemos que verlos como que ellos son la voz de Dios. Ya lo vamos a ver más detenidamente este tema. Vamos a volver a este tema. Y por eso los pastores no pueden, los pastores puestos por Dios, ellos no pueden hacer la obra perfecta porque aquellos que son pastoreados por ellos no los reconocen. No los reconocen como no lo reconocieron al apóstol Pablo en Primera de Corintios. Pablo les enseñó todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios le dio Pablo, pero sin embargo ellos no inclinaron el oído, no anidaron en el corazón las enseñanzas que Pablo le dio, sino que ellos seguían viviendo conforme al hombre natural, conforme al hombre carnal, como vamos a ver después. Entonces, ¿cómo ve usted a su pastor? Primeramente, el pastor de esta dispensación, porque tiene que ser un pastor de esta dispensación, porque había pastores en el Antiguo Testamento que eran pastores de ovejas, ¿vio? Eran hombres que no tenían gran conocimiento de las Escrituras, ellos estaban ocupados en el rebaño. Pero el pastor de este tiempo tiene que ser un hombre con conocimiento de las Escrituras. Porque según el apóstol Pablo, él oró a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo le diera espíritu de revelación y de sabiduría, ¿no? Para el conocimiento de él. Un pastor no puede carecer de esa herramienta, por así decirlo, no puede carecer de espíritu de sabiduría y de revelación. Él tuvo que haber recibido eso. Un pastor de este tiempo tiene que conocer perfectamente, ¿no?, la redención, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no?, cómo Dios hizo para regenerar nuestro espíritu, ¿no? Esos tienen que saberlo. Todas las enseñanzas que el apóstol Pablo dio en las 14 epístolas del Nuevo Testamento, los pastores de este tiempo lo tienen que saber para ser enviados de Dios, para ser la voz de Dios. Si ellos ignoran las 14 epístolas del apóstol Pablo, entonces ellos no fueron puestos por Dios. No fueron puestos por Dios. ¿Vio? Porque tampoco el Espíritu Santo puede respaldar lo que ellos hablan. Porque hoy estamos llevados a hablar las 14 epístolas del apóstol Pablo, especialmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios para nosotros. Es la carta que Dios escribió para nosotros, directamente para la iglesia de nosotros, de los gentiles. Entonces, un pastor que no conoce a Pablo, que no recibe al apóstol Pablo como lo que Pablo era, no es puesto por Dios.
¿no? Puesto por los hombres, enseña doctrinas y mandamientos de hombres. No, tiene un evangelio errado, tiene un evangelio equivocado donde los lleva a los hermanos a alcanzar la salvación por medio de las obras y no por medio de la fe. Eso es así. Por eso Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol. Pero él no solamente que era apóstol, sino que era predicador y maestro. Predicador y maestro. Y bueno, y eso es lo que tenemos que ver en nuestros pastores. Porque no podemos nosotros mezclar lo que fue dirigido a nosotros con lo que fue dirigido a Israel. Tomamos lo que fue dirigido a Israel para poder entender los tipos y las sombras, pero lo que está dirigido a nosotros es a través del apóstol Pablo. ¿Cómo ve usted a su pastor? ¿Su pastor le habla de la 14 epístola del apóstol Pablo? ¿Lo lleva a usted a vivir por la fe? ¿Le dice que usted es salvo por la fe? ¿Le dice que usted es justo y que el justo por la fe vivirá? ¿Le dice que usted es una nueva creación, que usted no es un pecador, sino que usted es un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre de Cristo? ¿Le enseña eso? ¿Le habla de la esperanza que nos está guardada en los cielos, la cual es Cristo el amado? El hablar de la gracia se distingue de cualquier otro hablar, de cualquier otro evangelio, aunque no hay otro evangelio, porque Pablo dice que solo hay un solo evangelio, que es el evangelio que Dios le dio a él para predicar. ¿Usted sabía que nosotros los cristianos vamos a ser juzgados, todo el mundo va a ser juzgado conforme al evangelio de Pablo? Eso dice ahí en Romanos capítulo 2, verso 16. ¿Se da cuenta, hermano amado? En algunas versiones hay traducciones bíblicas que dice Pablo llamado apóstol de Jesucristo. Tengo una versión, voy a mirar el año. Esta versión es del año... Espere que todavía no lo encontré. Pero yo creo que está basada en el 60 más o menos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, no tengo la versión de esta. Esta es una Biblia que me regaló el pastor Jorge Gamarra en Misiones. Es una Biblia pesita en español. No dice el año que se escribió. Pero acá la versión de la versión pesita dice Pablo llamado apóstol de Jesucristo. No dice llamado a ser apóstol, sino que ya lo declara apóstol directamente. Pero en la 1909 dice llamado a ser apóstol. También en la 1960 habla de que Pablo fue llamado a ser apóstol. Entonces, muchas veces el fracaso, por así decirlo, ¿no?, de las iglesias locales es debido a que los hermanos no reconocen a sus pastores como la voz de Dios. No, su pastor es la voz de Dios. Lo que él habla, va a hablar conforme a la palabra. Y si no habla conforme a la palabra, entonces no fue puesto por Dios. No fue puesto por Dios. Pero bueno, vamos a adelantar un poco más. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Fíjese como dice ahí en Romanos capítulo 1,
verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Vio? Ahí también dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde somos santificados nosotros? En Cristo Jesús somos santificados. Ahí en Hechos capítulo 18, 1, podíamos leer también, dice: pasadas estas cosas, Pablo partió a Atenas y vino a Corintio, y hallando a un judío llamado Aquila, pero que creo que lo estoy leyendo mal el versículo. Téngame un poquito de paciencia. Perdón, no era 1, era 17, 18, 17. Entonces todos los griegos, tomando Sóstenes, Hechos, sí. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y Galión nada se le daba de ellos. No sé qué concordancia tiene esto con lo otro. No le veo la concordancia. Gloria al nombre del Señor. Porque menciona los dos versículos, menciona Sóstenes, por eso está la concordancia, ¿no? Dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús, dice. ¿Vio? Nosotros, acá habla de nuestra santificación posicional. Nosotros ya hemos sido santificados delante de Dios por medio de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ninguna obra que nosotros hagamos podrá santificarnos para poder presentarnos delante de Dios. Nosotros nos presentamos delante de Dios santificados, ¿no?, por medio de la obra de Cristo. Porque ahora, una vez que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, como dice allí en Romanos capítulo 10, versos 8 y 9, Dios nos ve santificados en su Hijo. ¿Vio? Completamente santificados. Tenemos una posición, la misma posición que Cristo tiene delante de Dios, tenemos nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque tenemos una posición y tenemos un estado. Nuestro estado no es santificado, pero nuestra posición sí. Porque nosotros estamos de pie delante de Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo. ¿Vio? A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros nos podemos presentar delante de Dios santificados por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido santificados. Eso es nuestra posición, ¿vio? No nuestro estado. Nuestro estado habla de nuestra vida práctica. Entonces dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, ¿vio? Como dice la pillita, la iglesia de Dios que está en Corintios, llamados santos, que han sido santificados en Jesucristo. Nosotros hemos sido santificados en Cristo, por eso podemos ir delante de Dios, por medio de los méritos de Cristo, no por medio de nuestros méritos. Los méritos nuestros no nos pueden acercar a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de los méritos de Cristo, por medio de Él, a través de Cristo. Por eso a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Vio? Y en algunas versiones dice llamados a ser santos, ¿no? Pero nosotros ya somos santos.
Y entonces la causa por el cual nosotros somos santos fue que Cristo nos hizo santos por medio de su sacrificio. Y la consecuencia de que nosotros somos santos, entonces, que andamos en santidad. Porque solamente un santo puede andar en santidad. Un pecador no puede andar en santidad. Él anda en su concupiscencia, en su deseo pecaminoso. Pero el santo anda en santidad. ¿Por qué? Porque él tiene una vida santa, una vida completamente separada del pecado. Una vida donde no se puede mezclar con la vida de este mundo, con la vida del hombre viejo, por ejemplo. Nosotros tenemos que vernos a nosotros como personas santas, ¿no? Separados del pecado, separados del mundo, separados de los deseos de la carne. Eso significa santos, llamados santos. ¿Quiénes son santos? Aquellos que fueron santificados. ¿Cómo fuimos santificados nosotros? Por medio de lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? La vida de Dios. La vida de Dios nos hizo santos a nosotros, nos santificó, y ahora por en medio de esa vida nosotros somos llamados santos. ¿Vio? Y hasta que nosotros no nos veamos santos, no podemos andar en santidad. Muchos hijos de Dios se ven pecadores porque no logran, a través de su esfuerzo, no logran dejar aquellas cosas que ellos saben que están mal, ¿no? Entonces no se ven santos, se ven pecadores. Pero aunque usted todavía no logre vencer algunas debilidades que están en usted, usted es santo, porque usted ha sido santificado por medio de Cristo. Cristo le santificó. La obra de Cristo permitió a Dios santificarnos, a nosotros los creyentes. ¿Vio? Dios da a luz, por así decirlo, hijos santos. Dios produce hijos santos, ¿se da cuenta, hermano? Él no produce pecadores. No. Usted es santo. Tal vez usted tiene alguna debilidad que no puede dejar todavía, pero eso no lo hace un pecador. Usted sigue siendo santo. Usted es un hijo de Dios. Lo que nos hace santo a nosotros es el nuevo nacimiento, porque nosotros hemos nacido de Dios, y Dios no puede producir hijos pecadores. Dios produce hijos santos. Hemos sido santificados en la obra de Cristo. Somos llamados santos. A todos los que están, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. A todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. ¿Se da cuenta, hermano? Acá lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que nosotros somos lo que nosotros manifestamos. Si usted manifiesta una vida de desobediencia, usted es un pecador. Pero no es así. Muchos hijos de Dios son desobedientes, pero no por eso son pecadores. No, porque hay una vida que está dentro de nosotros que nos define. Esa vida nos define a nosotros, no nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Lo que nos define a nosotros como hijos de Dios es lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? La vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora estamos aprendiendo a vivir en una nueva vida. Por ahora la desobediencia se está manifestando en nosotros, pero llegará el día que esa vida, cuando crezca, cuando se desarrolle esa vida nueva en nosotros, entonces la desobediencia va a ser vencida por esa vida, va a ser devorada por esa vida, y ya no vamos a ser desobedientes sino obedientes, como lo fue Jesús. Pero es necesario que la vida que Dios nos ha dado, esa vida pueda crecer, pueda fortalecerse en nosotros, y eso por medio del alimento, de la palabra de Dios.
Alabado sea el Señor. Estas cosas es bueno enterarnos. Ahora me dice usted, pastor, ¿y cómo usted dice todo eso? Y bueno, todo eso venimos de la enseñanza del libro de Romanos. Porque el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Romanos, alabado sea el Señor, me fui demasiado atrás. El libro de Romanos capítulo 3 nos identifica a nosotros. Fíjese lo que dice de nosotros el libro de Romanos. En el capítulo 3 dice: mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Vio, la justicia se manifestó. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Porque así alcanzó Jesucristo la justicia, por la fe de Él. Todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Lo voy a leer de nuevo el 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Es decir que nosotros ahora somos justos, no somos pecadores porque Cristo nos dio su justicia. ¿Vio? Nos dio su justicia. Ahora nosotros somos personas santas, ¿no? Porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, tenemos un nuevo nacimiento. Pero la Iglesia nos enseña a nosotros a considerarnos a través de nuestros méritos. Dicen que nosotros somos santos cuando nos portamos bien y que somos pecadores cuando nos portamos mal. Pero la Biblia no habla así. La Biblia dice que nosotros somos santos, ¿no?, por el nuevo nacimiento. Hemos nacido de Dios, somos santos. Dios no puede producir hijos pecadores, Dios produce hijos santos, ¿no?, lavados y comprados con la sangre de Cristo. Ellos tienen la vida de Dios, son santos, somos santos. No por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por el nuevo nacimiento. Ahora se espera que usted, que es santo, ande en santidad. Pero eso se va aprendiendo de a poco. Eso se va, tiene que ir obedeciendo la palabra de Dios de a poco, ¿no? El Espíritu Santo le va a guiar a usted para que usted pueda vivir en santidad, para que usted viva en obediencia a la palabra. Esa obediencia a la palabra es por amor. No es como un mandamiento que Moisés le daba a los judíos que tenían que cumplir, sino que la obediencia a la palabra de Dios en esta dispensación, en esta gracia, es por amor. Nosotros obedecemos a Dios por amor, porque Él nos salvó, porque Él nos dio vida eterna. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida. Por eso obedecemos a Dios, no obedecemos cumpliendo un mandamiento, obedecemos la palabra porque Él nos amó primero, ¿no? Y Él quiere que le obedezcamos, Él quiere que creamos en Él. Entonces es muy diferente ahora, ¿no? Porque antes la desobediencia bajo la ley recibía castigo, recibía juicio, pero ahora la desobediencia bajo la gracia no recibe castigo ni juicio, sino que la desobediencia a nosotros nos lleva a un arrepentimiento que produce gozo, que produce alegría, que produce santificación, que produce temor a Dios, que produce amor. Es diferente en esta dispensación. Entonces fíjese que nosotros ahora somos santos, somos justos, somos hijos de Dios. ¿Cómo se ve usted? ¿Usted se ve como un pecador? Entonces usted no está entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No, usted no está entendiendo. Si usted se ve como pecador, así va a andar en pecado toda su vida. Pero si usted se ve santo, justo, se ve como un hijo de Dios, ¿no? Entonces usted cada día se va a ir apartando más y más de aquello que le lleva a pecar, porque el Espíritu Santo lo va a socorrer, el Espíritu Santo lo va a guiar a que usted lleve una vida
apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de la carne. Por eso, hermanos amados, empezamos a leer este libro de Primera de Corintios. Ya les digo, mañana voy a estar de 11 a 12 del mediodía, todos los días de la semana, dando a conocer el libro de Primera de Corintios. Si usted sí quiere seguir esta meditación de la palabra del Señor, usted puede ingresar a YouTube, suscribirse, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Ahí usted me va a encontrar a las 11 de la mañana. Doy gracias al Señor por el tiempo que me permite estar en la radio. Saludo a mi amigo Gerardo ahí en Entre Ríos, y a todos los hermanos en Misiones, que el Señor bendiga. Estamos muy contentos de haber hecho este viaje, fue muy fructífero para nosotros. Saludo al pastor, bueno, ya lo saludé al pastor Richard, al pastor Alonso. Saludo al hermano Néstor también, que el Señor bendiga a su esposa, a su familia, no, la congregación en la cual está ahí. El Señor bendiga grandemente la vida de él, la vida de el hermano Gustavo Hiperaguirre, la vida de su amada esposa, la vida del hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga grandemente la vida del hermano César, no, Tabuada, de su familia, la vida del hermano Salinas. Señor José Salinas, Señor bendiga grandemente tu vida, amado, y la de tu familia, la vida también de la hermana, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, ya me voy a acordar, Emi, la hermana Emi. Señor bendiga grandemente a la hermana Emi, a su esposo, hermano Roque, el Señor bendiga grandemente. También a los hermanos de la iglesia, por supuesto, al pastor Nicolás Blanco, el Señor bendiga a su esposa. También saluda al pastor Maxi Cabrera, Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, y a todos los hermanos que se congregan con nosotros, que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Y bueno, que podamos seguir corriendo la carrera hasta ganar el premio del supremo llamamiento. El Señor bendiga grandemente a la Argentina, hermanos. Que el Señor bendiga a nuestro país. Necesitamos la bendición de Dios para nuestro país. Que el Señor traiga bendiciones. No sé si le hemos ofendido al Señor, le pedimos perdón al Señor si en alguna medida le hemos ofendido. Que el Señor nos perdone por haber apoyado cosas que no tendríamos que haber apoyado o nunca jamás. ¿No? La iglesia apoyó cosas que no tenía que haber apoyado. Bueno, pero sabemos que a través de los errores nosotros vamos aprendiendo, pero tenemos que ir más, incursionar más en la palabra de Dios, especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo, para no cometer semejantes errores, porque hay mucha gente que sufre, ¿no? Cuando nosotros los pastores nos equivocamos, mucha gente sufre, mucha gente se enferma, mucha gente muere antes de tiempo. Por eso es muy delicado, hermano. Vamos a hacer una oración y le agradezco al Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder estar en la radio para poder predicar, hermano. Alabado sea el Señor. Padre amado, te doy gracias por haberme permitido llegar a la radio, por haber hecho el programa de la radio. Te pido que tú bendigas, Señor, mi vida primeramente, la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi hija. Que tú bendigas, Señor, la iglesia local. Señor, que podamos unirnos cada día más en tu amor, en tu conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder vivir el Evangelio libremente, para que podamos solamente entender, Señor, que somos libres en Cristo. Padre, bendice, Señor, a nuestro país, bendice, Señor, a aquellos que están en los hospitales. Señor, esté tú mandando obreros, estuve tú mandando siervos y siervas para que puedan hacer el trabajo, para que oren por aquellas personas que están sufriendo en sus camas, tirados allí. Señor, aquellos que no tienen familia, puedan ellos ser administrados por tu siervo, por tus siervas que van a los hospitales, que van a esos lugares, Señor, a los manicomios. Señor, ayúdales, bendíceles, llénales del Espíritu Santo a ellos. Señor, mira cuánta gente está tirada en la calle. Señor, ayúdales, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Padre,
por tu amor y por tu grande misericordia. Señor, te entrego a ti, Señor, esta tu palabra y hazla, confírmala, Señor, en la vida de aquellos que la escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el lunes que viene con la ayuda del Señor. Amén, hermano. Para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante